Buenos días, Iglesia. El Señor los continúe bendiciendo. Qué privilegio es volver a estar reunidos en el nombre de Jesús. El día de hoy vamos a hablar acerca de esta preciosa palabra que el Señor me ha venido colocando en la mente desde hace ya algunas semanas, y es acerca de las excelencias de la sabiduría. Ya solo el título para mí es extraordinario, porque esto es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros experimente, las excelencias de la sabiduría. Y para poder entender un poco acerca de este tema, vamos a ir a la palabra de Dios, a Proverbios 2, versículos 1 al 6. Te invito para que si tienes tu Biblia, la abras, subrayes los versículos, anotes en una agenda y puedas posterior a esta predicación volver a leer esta palabra y meditar en ella. La palabra de Dios dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Que el Señor bendiga su palabra. Te invito para que por favor ahí donde estás cierres tus ojos y entreguemos este tiempo tan importante de la predicación en las manos de nuestro Padre Celestial. Padre, en este día te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por traernos a este lugar con esa hambre y sed de tu justicia, Señor. Gracias porque tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y tú has puesto en nosotros, Señor, esa necesidad de primeramente buscar tu reino, tu justicia, para que las demás cosas de las cuales tenemos necesidad sean añadidas, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor. Hoy, bendito Dios, humillamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Nos aferramos a tu palabra, Señor, y te pedimos que limpie, Señor, este corazón, bendito Dios, que es esa tierra en la cual tu palabra será sembrada. No queremos que tu palabra sea contaminada con nuestros pensamientos, con cosas que no provienen de ti, Señor. Queremos que tu palabra, bendito Dios, pueda ser sembrada en nuestro corazón, Señor, y pueda dar ese fruto abundante, Dios. Te pedimos, Señor, para que sea todo de ti a través de esta predicación, que sea tu Espíritu Santo dándonos la revelación que nosotros necesitamos, Señor, y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, para poder poner todo esto por obra, Señor. No siendo oidores olvidadizos, como lo dice tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te hemos entregado este tiempo maravilloso en las manos de tu Hijo Jesucristo, y con la hermosa unción y poder de tu Santo Espíritu te hemos orado. Amén. Bueno, a continuación nos vamos a enfocar en estos dos primeros versículos de Proverbios 2, ya que van a ser nuestro eje central. Y vamos a comenzar con la primera parte de Proverbios 2, sobre todo con la parte A. El pasaje, si puedes observar ahí en la diapositiva, comienza con una palabra que dice hijo mío. Y con esta palabra, hijo mío, Dios quiere que cada uno de nosotros recuerde la identidad que frente a Él tiene. Pues nosotros, tú y yo, somos sus hijos. Y claramente es a sus hijos, a cada uno de nosotros, que Dios Padre nos estará hablando a continuación con su autoridad para aconsejarnos y guiarnos por el camino de la verdad. Y el primer consejo que observamos en este pasaje, o la primera instrucción, podríamos decir aún hasta súplica. Es como si Dios nos suplicara: si recibieres mis palabras, si recibieres mi instrucción. En otras palabras, podríamos decir: si aceptaras mi palabra, si acogieras lo que dice mi palabra, si tomaras lo que dice aquí en mi palabra, si te apropiaras de mi enseñanza, si te apropiaras de mi consejo. Y este recibir sus palabras que menciona aquí Proverbios 2:1, quiere explicarnos Dios, no es al que hemos estado acostumbrados a practicar, pues no es para decir gracias, Señor, por tu palabra y posterior a esto olvidarnos de ella o dejarla en un rincón sin darle el uso debido, como seguramente en varias ocasiones habrá pasado en nosotros. Dice el Señor que cuando yo recibo su palabra, es decir, sus mandamientos, este recibir debe ir acompañado de algo muy importante.
y vamos a mirar qué es esto que acompaña a ese recibir. Vamos a ver la parte B del mismo versículo 1. Dice aquí, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces, ¿de qué debe ir acompañado este recibir? De un guardar. Guardar dentro de ti. Este guardar dentro de ti o dentro de mí no es otra cosa que conservar. Conservar, retener, evitar que se desaparezca, que se pierda, que se altere, que se contamine la palabra de Dios dentro de nuestro corazón. Porque cuando yo recibo sus palabras, debo guardarlas tal y como me fueron entregadas. Y lastimosamente, en estos dos procesos de recibir y de guardar, es donde claramente se contamina la palabra que Dios ha querido sembrar en nuestra vida. Pues primero, no queremos aceptar lo que Dios dice en su palabra, no queremos recibir el consejo de Dios. Y segundo, si lo hemos recibido con nuestros propios pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestra perspectiva y otras cosas que le metemos, terminamos adulterando o alterando, que es lo mismo lo que hemos recibido del Padre. Y por eso Dios hoy nos da la clave, primeramente, para poder recibir correctamente sus palabras. Y la clave la podemos ver en el versículo 2, en la parte A de Proverbios 2. ¿Y qué dice aquí? Dice Proverbios 2, 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Y por qué el Padre nos hablará aquí de hacer estar atento nuestro oído a la sabiduría? Porque aquí ocurren dos cosas. Fácilmente, primero, perdemos nuestra atención de la fuente de la sabiduría, que es Dios. Y seguido a esto, menospreciamos el consejo de Dios. Son dos cosas que pasan en nuestra vida. Y esto nos lo muestra también los versículos 33 al 35 del capítulo 8 de Proverbios. Vamos a verlo. Dice aquí el Señor, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y en estos versículos se nos habla sobre la importancia de atender. ¿Qué es atender? Prestar atención a su consejo. Pero aparte del atender y de prestar atención a su consejo, nos dice que debemos ser sabios. ¿Y cómo se ve la sabiduría aplicada en nuestra vida? No menospreciando, no desechando, no rechazando la palabra de Dios que ha sido entregada a cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros atendemos su consejo, estamos, como dice Proverbios 2, la parte B del versículo 2, inclinando nuestro corazón a la prudencia. En otras palabras, estamos inclinando nuestro corazón hacia Dios, reconociendo que necesitamos ser guiados por el dueño de la sabiduría, como lo dice Proverbios 3, versículos 5 y versículo 7. ¿Qué dice el versículo 5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el versículo 7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En el versículo 7 yo he subrayado esta palabra o he sombreado esta palabra de temer a Jehová. ¿Y qué significa esto de temer a Jehová? Temer a Jehová es tener respeto a su autoridad. Humillarme delante de Dios y no como la señal externa que nosotros hacemos de inclinar o doblar nuestra cabeza o nuestras rodillas, sino que va con un significado mucho más profundo. Humillar el corazón, mi corazón, sujetándolo ante su autoridad. Y preguntémonos en esta mañana, ¿tengo temor a Jehová? ¿Tengo respeto a su autoridad? Y la clara manera de saber la respuesta a esta pregunta es como veíamos antes. Si estamos atendiendo su consejo y no lo estamos menospreciando o echando en saco roto, como dice el dicho,
entonces nuestro temor a Jehová no es un problema en nuestra vida. Pero si somos sinceros, o si yo soy sincera, y si tú eres sincero contigo mismo, te podrás dar cuenta que el temor a Jehová es de las prácticas que más nos cuesta cumplir. Y vamos a ver por qué. Primero, nos cuesta temer a Jehová por nuestra soberbia, también conocida como arrogancia, como orgullo o como altivez, lo cual, como dice Proverbios 8:13, esta soberbia Jehová la aborrece. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios en su palabra. Y vamos a ver a través de ejemplos bíblicos cómo Dios justamente ha querido quitar a lo largo de los tiempos en el ser humano este orgullo y esta altivez, que es lo que no nos permite en todas nuestras áreas que tengamos un temor a Jehová. En el libro de Jeremías, capítulo 13, podemos ver una breve ilustración de cómo para Dios era importante mantener a su pueblo sujeto a su palabra, para que justamente su pueblo no tuviera que vivir las consecuencias de desobedecer a Dios. El Señor en este caso compara la soberbia de Judá y de Jerusalén con un cinto podrido. ¿Qué es un cinto? Un cinturón, una correa. Para entender un poco la comparación que hace el Señor en esta palabra entre la soberbia de Jerusalén y de Judá con este cinto podrido, vamos a contextualizarnos un poco. Jehová le está hablando al profeta Jeremías y le da instrucciones para que se compre un cinto de lino. Y le dice que una vez lo compre, el profeta se lo debe ceñir sobre sus lomos y no lo puede meter en el agua. Habla la segunda vez Jehová al profeta Jeremías y le dice que ese cinto de lino que él acaba de comprar y que ha estado sujeto en sus lomos, debe esconderlo en una hendidura de una peña ubicada en el Éufrates. Y después de muchos días en los que aconteció esto, el Señor envía nuevamente a Jeremías a tomar ese cinto que le había dicho que escondiera. Y cuando Jeremías nuevamente va y obedece la voz de Dios y encuentra este cinto que Dios le había dicho que escondiera, se da cuenta que este cinto está podrido y que claramente este cinturón o este cinto de lino ya no sirve para nada bueno. En ese instante es donde llega la palabra de Dios para el profeta Jeremías, para aclarar lo que significa este cinto de lino podrido. Vamos a ver lo que dice Jeremías 13, versículos 9 al 11. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Increíble palabra, ¿no? La voluntad de Dios siempre ha sido que sus hijos, su pueblo, estén sujetos a Él, sujetos a su palabra, como ese cinto de lino cuando no estaba podrido. Pero ¿qué ha pasado con qué ha pasado con nosotros, con su pueblo, con sus hijos? No hemos escuchado la voz de Dios. No hemos querido obedecer a Dios y respetar su autoridad. Y la pregunta es, ¿a cuántos de nosotros nos está pasando esto mismo el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros estamos hoy en día viviendo con esa misma soberbia que está aquí describiéndose en Jeremías? Esta soberbia del pueblo de Judá y del pueblo de Jerusalén. ¿A cuántos de nosotros nos está pasando lo mismo? ¿En qué áreas de nuestra vida aún no hemos recibido y guardado lo que Dios nos ha enseñado? ¿Cuál de todos los mandatos que Dios nos ha revelado hemos menospreciado por no querer humillar nuestro corazón delante de Él, por no querer dejar la soberbia, el orgullo, la altivez?
porque es claro que la palabra de Dios ha estado ahí constante e insistentemente siendo compartida. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente la ha recibido? Proverbios 1, versículos 24 al 25 dice: Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Y lastimosamente hemos querido escuchar el consejo de todo el mundo, incluido el nuestro, pero no hemos querido escuchar el consejo de Dios. Y cuando ya hemos querido escuchar el consejo de Dios, cuando ya lo hemos querido hacer, es cuando han llegado las consecuencias de nuestra desobediencia. Cuando vivimos en carne propia, que seguir el consejo propio o del mundo no sirvió para nada, como ese cinto de lino podrido. No sirve para nada. Entonces ahora sí que se han venido las consecuencias, queremos venir a atender el consejo de Dios. Dice Proverbios 1 del 29 al 31. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hemos aborrecido una y otra vez la sabiduría dada por Dios a través de su palabra y no hemos querido respetar su autoridad. No hemos querido el consejo de Dios y hemos menospreciado, como dice ahí, su reprensión, su corrección, esa amonestación y esa advertencia que Dios nos ha dado en su palabra. Y el resultado de todo esto, que es causado por el orgullo, es lo que Dios no quiere que vivamos. No quiere que comamos del fruto de nuestro mal camino, ni de nuestros propios consejos. Antes bien, como dice el título de la predicación del día de hoy, quiere que aprendamos a vivir bajo las excelencias de la sabiduría. Pero ¿cómo viviremos en estas excelencias si además de no recibir sus enseñanzas, tampoco queremos guardar su palabra tal como nos ha sido entregada, sin contaminaciones? ¿Y cómo sabremos si esa palabra que recibimos está contaminada o no lo está dentro de nuestro corazón si no conocemos lo que dice la palabra de Dios? El Señor dice en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aparte de tener orgullo en el corazón, le sumamos la falta de conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento al pueblo de Dios? ¿O por qué nos falta conocimiento a nosotros, el pueblo de Dios, sus hijos? ¿Acaso será que no nos han enseñado? Por supuesto que sí. Nos han instruido. El problema ha sido en que nosotros hemos desechado, hemos rechazado ese conocimiento. No hemos querido oírlo y al no querer hacerlo, claramente eso hizo que nosotros nos fuéramos olvidando de la ley de Dios, tal cual como le pasa al pueblo de Israel en este ejemplo de Oseas 4:6. Desechó primero el conocimiento y posterior a eso, por haberlo desechado, se olvidó de la ley que Dios les había dado. Entonces aquí cobra sentido la primera parte de este versículo de Oseas 4:6. Por tal razón el pueblo fue destruido. ¿Y te parece similar esto? Tal vez hay algunas áreas en tu vida que están así destruidas, no germinan, no hay un crecimiento. Pues déjame decirte que lo que nos falta entonces es conocimiento. ¿Y conocimiento en quién? En Dios. Y esta falta de conocimiento no solamente la podemos ver en el pueblo de Israel o el pueblo en general, sino aún en los discípulos de Jesús. No sé si recuerdas a uno de los seguidores de Jesucristo, que era Felipe. Aunque Felipe llevaba años perteneciendo al ministerio de Jesús, demostraba con las palabras que estaba dando un versículo antes que este, en Juan 14:8, cuando dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta, que aún le faltaba conocimiento de Dios.
Aún le faltaba recibir y guardar las palabras que Jesús ya le había dado. Y noten la reacción que tiene Jesús ante este comentario de uno de sus discípulos. Juan 14:9, la parte A. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Está diciéndole en otras palabras, ¿es en serio, Felipe? ¿Me has visto hacer milagros, señales, prodigios y aún sigues preguntándome esto? ¿Aún sigues con esta duda? ¿Acaso yo ya no te he enseñado? ¿Acaso no has recibido y guardado mis palabras? Y saben, a modo de testimonio, yo quiero contarles que tal como Jesús le respondió a Felipe, el Señor me ha respondido a mí de la misma manera. En momentos de mi incredulidad, en momentos de tormenta, cuando de repente yo no he querido escuchar su enseñanza, cuando olvido su palabra y he querido seguir mi propio consejo. Sin embargo, esta palabra para mí, esta palabra que estamos dando el día de hoy, ha sido de gran bendición, porque así como Jesús me dice, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido, Luisa. Y de la misma forma nos dice a cada uno de nosotros, con el mismo amor con el que Jesús me habla, lo ha hecho mi Padre Celestial recordándome esto. Hija mía, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En pocas palabras, con este capítulo de Proverbios 2, versículos 1 al 6, nos está diciendo a ti y a mí en esta mañana. ¿Quieres saber qué es vivir bajo las excelencias de la sabiduría y cuáles son sus beneficios? Mira el ejemplo de mi hijo Jesús. Míralo e imítalo, porque él lo experimentó en toda su forma de vivir, en todas sus áreas. Jesús tenía pleno conocimiento de Dios Padre y lo manifestó una y otra vez en diferentes ocasiones. En este caso, en Juan 17:25, vamos a ver cómo él expresaba ante las demás personas que él conocía quién era su Padre. Dice Juan 17:25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Jesús dedicaba gran parte de su tiempo para tener intimidad con el Padre. En varias ocasiones se nos ha predicado cómo para el Señor levantarse muy de mañana e irse a lugares desiertos para hablar con su Padre era fundamental. También vemos cómo en la Biblia se nos menciona el crecimiento no solo físico, es decir, en la estatura de Jesús, sino también en su sabiduría, como lo dice Lucas 2:52. Y esto solo demuestra que Jesús hacía estar atento su oído a la sabiduría y por tal intimidad conocía a su Padre. Había hallado el conocimiento de Dios. Pero también Jesús no solamente demostró que conocía del Padre, demostró en toda su forma de vivir que temía a Dios Padre, que respetaba su autoridad. Cumplió con toda la obra que Dios le encomendó en sus manos, como lo dice Juan 17:4. Dice Jesús aquí, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y aún lo hemos visto en versículos conocidos, que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está en Lucas 22:42. Cuando Jesús estaba justamente orándole al Padre porque iba a llegar el momento en el que Él iba a ser entregado para ir a la cruz. Y la oración de Jesús es, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí se muestra cómo Jesús tuvo la humildad para reconocer que aunque era difícil a lo que se tenía que enfrentar en aquella cruz que ya venía, él había descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino del que lo envió, como dice Juan 6:38.
Y claramente Jesús vivió bajo el temor a Dios. Por eso se cumple en él lo que dice Proverbios 9:10. Está en esta anterior diapositiva. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Jesús vivía en sabiduría, conocía al Santísimo y tenía inteligencia. La invitación de nuestro Padre el día de hoy es esta, como dice Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, ante cualquier cosa, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Sobre todo lo que tengas, si hay algo que deberíamos adquirir, si hay algo a lo cual deberíamos buscar y anhelar tener, no son las posesiones de este mundo, sino la sabiduría. Y vamos a ver por qué el Señor nos invita a que sobre todas las cosas, sobre todas las posesiones, busquemos su sabiduría. Porque si lo hacemos, seremos bienaventurados, bendecidos en todo. Y yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿tú quieres ser bendecido en tu trabajo? ¿Quieres ser bendecido con tu familia? ¿Quieres ser bendecido en tu estudio? ¿Quieres ser bendecido en todas y cada una de las áreas de tu vida? Entonces, como dice la palabra de Dios, adquiere sabiduría. Miremos lo que dice Proverbios 3, versículos 13 al 18. Bienaventurado, es decir, bendecido en todo, el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Bienaventurados son los que no solamente reciben la palabra de Dios, sino también los que la guardan, los que la retienen. Podemos mencionar aquí algunos de los resultados que se obtienen al vivir en esa sabiduría que Dios nos está diciendo, en la sabiduría de Dios. Proverbios 3, del 21 al 23 dice, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Cuáles son esos resultados que podemos ver aquí? Lo primero que mencionan ahí es vida para el alma, vida para la mente, vida para las emociones, vida para la voluntad. Pero también dice que no solo hallaremos vida, sino también gracia. Y esa gracia no solamente ante Dios, sino también ante los hombres. Además de eso, hallaremos confianza en el camino. No van a importar las tormentas, las situaciones difíciles, porque viviremos o estaremos viviendo bajo la sabiduría, porque estamos cimentados sobre la roca que es Jesús, la que hace que aunque vengan algunas situaciones difíciles, esta casa, esta vida que está cimentada sobre él, no caiga. Y aparte de eso dice que no tropezaremos. ¿Y por qué no tropezaremos? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Eso lo puedes ver en Proverbios 6, 23. Estos son solo algunos de los resultados que vamos a obtener, que vamos a vivir diariamente en nuestra vida, que vamos a hacer realidad en cada una de nuestras vidas. Ahora que sabemos esto, que sabemos estos resultados que obtiene el vivir las excelencias de la sabiduría, yo te pregunto en este día, ¿quién es el que quiere recibir y guardar esta palabra para vivir bajo las excelencias de la sabiduría? Mira lo que dice Isaías 42, 23. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Yo espero que la respuesta sea, yo quiero, Señor.
Yo oigo esta palabra, yo recibo tu palabra y la guardo sin contaminar dentro de mí, porque quiero vivir bajo las excelencias de la sabiduría. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios, vamos a hacer oración en las manos de nuestro Padre Celestial. Yo te invito para que ahí donde estás cierres tus ojos e inclines tu rostro. Padre, te damos gracias por este maravilloso tiempo en el que tú nos has instruido, Señor, a cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Porque por la fe en Jesucristo, cada uno de nosotros, Señor, ha sido adoptado como tu hijo, Señor. Y qué privilegio es saber que tú como Padre, Señor, solamente quieres darnos consejos de vida eterna, Señor. Solamente quieres guiarnos por el camino de la verdad, Señor. Por el camino de las excelencias de la sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señora, como dice tu palabra, a hacer estar atento nuestro oído a tu sabiduría, Señor, a inclinar nuestro corazón a la prudencia, Señor, a inclinar y humillar nuestro corazón delante de ti, a querer anhelar sujetarnos, estar sujetos siempre a tu autoridad, Señor. Porque dice tu palabra que entonces hallaremos tu conocimiento, Dios, y entenderemos cuál es el temor a ti, oh Dios Padre. Padre, en este día queremos, Señor, cumplir esto que tú nos estás diciendo, Señor. Y tú dices, Señor, en tu palabra que nosotros debemos entregarte a ti lo que te corresponde, Señor. El 10% de todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a poder obedecer este mandamiento que tú nos has dado en tu palabra, Señor. No por tristeza, no por imposición, no con dolor, Señor, sino con todo el amor, Señor, en obediencia, en respeto a tu autoridad, Señor, obedeciendo tu palabra, siendo un dador alegre, como lo dices tú, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que si nosotros hacemos esto, bendito Dios, nosotros harás, bendito Padre, abrir las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos y permitirás que sobre cada uno de nosotros desciendan bendiciones hasta que sobren y abunden, Señor. Te entregamos, Señor, este resto de día en tus manos, sabiendo que tú tienes el control de absolutamente todo. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a cada día continuar caminando bajo estas excelencias de tu sabiduría, Dios. Te entregamos este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con la hermosa unción y poder de tu Santo Espíritu te hemos orado. Amén y amén.